Pablo es el líder. ¿Por qué? Porque es el líder natural y también porque el Señor le llamó a ser apóstol. Y él tenía un poder, la palabra poder nos da otra idea igual, él tenía una autoridad, vamos a usar esa palabra. Él tenía un poder, sí, mayor, especial, pero no en poderes de tonterías. Él tenía una autoridad especial como apóstol y automáticamente donde estaba Pablo, Pablo era el que mandaba y el que decía que había que hacer las cosas. Hay mucha gente que odia a Pablo de la Biblia, porque Pablo no tiene pelos en la lengua, lo dice bien claro. Y hay personas que dicen, sí, yo acepto, pero esto que dijo Pablo no. Bueno, pues discute con el Espíritu Santo al final, porque es lo que tienes que hacer. Y la verdad es que a todos Pablo nos pisa los dedos un poco de vez en cuando en diferentes partes, porque él es muy directo, pero el Señor lo usó para eso, para darnos una grandísima cantidad de la verdad en esos primeros pasos de la iglesia. Y estamos aquí hoy todos, realmente, por Dios, pero estamos aquí por la obra de Pablo. Pablo era uno que o vas con él o te agarras porque va a ir. Él no va a esperar a ver, oye, vamos a esperar. No. Pablo tenía muy claro dónde iba a ir y qué iba a hacer, y agárrate y vete con él o te deja atrás, ¿no? Es un poco como era, con una visión muy clara. Bien, agarramos entonces el texto, nos centramos en el texto en el capítulo 13 y en el versículo 25, creo que es eso, sí, el 25, donde terminamos el domingo pasado. Bien, dice las Escrituras, el versículo 25 de Hechos 13, mas cuando Juan, el Bautista, cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? A Juan le conocían todos por su manera de ser, por su mensaje extraordinario y por ese bautismo en el río que hacía en el desierto, vamos, lejos de las ciudades. Sin embargo, la gente salía para verle y para escucharle y para ser bautizados. ¿Quién crees que soy? Dice, yo no soy él. ¿A quién se refiere? Yo no soy el Mesías. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Esa es la humildad de Juan, que en otro pasaje él dijo, antes de morir, él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo me retire, que yo me haga más pequeño, más insignificante, para que él sea exaltado. ¿Sabéis que esa es nuestra meta en la vida? ¿Sabes que debería la gente cada vez saber menos del viejo Andrés y más del nuevo Andrés, que es cristiano y de Cristo? Deberían cada vez más ver a Cristo en tu vida y menos al que antes existía. ¿Estás creciendo en el Señor? Si estás creciendo en el Señor, eso es lo que está sucediendo de cara a los demás. Y Juan lo explica así de claro. No era el Mesías, sino que venía un rey detrás de él, superior, muy superior a él. Muy bien, vamos entonces. ¿Os acordáis la semana pasada que cuando cuando Pablo empieza a hablar a este grupo en Antioquía, ¿os acordáis que se dirige a dos clases de personas? Mira cómo lo repite. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Ahí están los judíos. Y los que entre vosotros teméis a Dios.
¿A quién está hablando? Hablando también, añadiendo a los que estaban escuchando que eran temerosos de Dios, pero no judíos. Eso es lo que parece que está haciendo varias veces. Y es que Pablo va a empezar cada vez más a predicar el Evangelio con un énfasis en los gentiles, porque donde quiera que vaya los judíos le quieren matar. Muchas veces donde va, los judíos arman un alboroto y le intentan linchar y apedrear. Y el Señor, a propósito, el Señor ya le dijo, tú vas a ser el apóstol a los gentiles, mientras que Pedro va a tener más un énfasis con los judíos. Dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Bien, este es el propósito de su predicación. Por esto ha venido él a Antioquía y les dice, estoy aquí, y recuerda que le dijeron, ¿tenéis algo que decir? ¿No? ¿Y quién salta? Pablo salta. Y él dice, aquí dice, yo no estoy aquí de visita, de turista, no estoy simplemente pasando por aquí porque por casualidad pasé por aquí, no, con nosotros ha venido la palabra de salvación. Dios os ha traído la palabra, el mensaje de salvación. El viernes, aquí en el culto del viernes, tuvimos testimonios y varios testimonios, o varios de los testimonios, tenían que ver con hermanos que habían podido tener la oportunidad de dar el libro de paz personal a alguien. Eran varias personas y varios libros que se pudieron entregar a diferentes personas. Es muy parecido a lo que está sucediendo. Cuando tú vas, yo estuve con un mecánico el viernes, hice amistad con él por email antes de llegar, ya tenía yo pensado, cuando le conozca le voy a dar un libro y tal. Cuando llego ya nos conocíamos por email, nos saludamos, estaba en Oyarzun y tal y cual. Y al final yo pensé que me había dejado los libros en casa y dije, tengo algo para darte y se me ha olvidado, te lo voy a traer. Yo pensaba, a ver, tengo que volver hasta Oyarzun solo por un libro. Y luego pensé, igual tengo en otro sitio, y tenía. Entonces le di un libro al mecánico, al jefe del taller ahí, que me tenía que hacer el trabajo. Y me dijo, gracias, lo voy a leer y tal. Y como casi siempre, muy contentos y muy agradecidos. Pero ¿ves lo que está pasando? Cuando tú haces algo así, tú llevas un libro de paz personal o un folleto, o hablas con alguien, ¿qué está sucediendo? La salvación está llegando a esa persona. El mensaje, o como en palabras de Pablo, la palabra de esta salvación está llegando a esas personas. Qué responsabilidad, ¿no? Para ellos. ¿Verdad que sí? Imagínate que cojan el libro. Yo, de ninguna persona que le he dado yo me puedo imaginar que lo haría, pero imagínate que uno coge el libro y cuando yo salgo por la puerta lo tira a la basura. El día que se presente delante de Dios para dar cuentas por su vida, imagínate lo que tiene que hacer. A mí no me hiciste nada, a mí no. Entonces, no es cualquier cosa dar el mensaje del Evangelio a una persona. Es un evento grande en la vida de esa persona. Y si, en fin, eso lo podéis entender, ¿no? Es lógico. Bien, repite el doble saludo y les da la razón por qué él ha venido, no de turista. He venido para traerlos el mensaje de salvación. Bien. Si me funciona el mando, vamos para adelante. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, y aquí arranca con su mensaje, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes
no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. A ver, fijaros en las palabras de Pablo. No es cualquier cosa lo que está diciendo. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús. Esa frase de 4 letras, no conociendo a Jesús. ¿Os dais cuenta lo que está diciendo? Los gobernantes sabían quién era Jesús. Conocían a quién era Jesús, ¿verdad? Bien que sabían apresarle. ¿Qué quiere decir con conocer a Jesús? Una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Dice, no conociendo a Jesús, le crucificaron, o dice él, les cumplieron las profecías. El otro día estábamos escuchando, yo solo escuché una parte pequeña de un debate que estaba escuchando o viendo Noemí en YouTube, donde un ateo sonado, muy educado, muy elocuente y muy evidentemente muy digamos, muy orgulloso de sus conocimientos, estaba en un debate con unos creyentes que yo no los conozco, y era un debate, no sé si televisado, pero desde luego estaba en YouTube. Y él, hablando con un orgullo de que es que ¿qué dijo? Yo salí del cristianismo, dice. Y yo os voy a dar 4 o 5 razones por las que yo me salí, etcétera, etcétera, y te pone Yo ya llegué, cerré, y dije, ya no me interesa ni hablar. Porque dio varios ejemplos de los argumentos que él lanzaba. Y cuando terminó, por lo menos, esa primera introducción, yo dije, pero habrá salido del cristianismo, pero de Cristo no salió, porque no estaba en Cristo, ni pensar estaba en Cristo. Él se estaba preparando para que le dieran, creo yo, bien fuerte. Pero él hablaba de qué suelen atacar los ateos, y más estos que dicen, es que yo salí del cristianismo. Sí, te saliste del cristianismo, entre comillas, pero de Cristo no saliste porque no estabas en Cristo. El que está en Cristo y está bebiendo del agua de la vida, no sale. No sale. Y si sale, vuelve. Nunca sale para intentar sacar a otros, ni hablar. Pero el que ha estado en el cristianismo sin Cristo, eso sí que salen. Y salen como desengañados, enfadados, hartos, amargados. Este señor estaba amargadísimo, se le notaba en el tono de la voz. Conociendo a Jesús, él atacaba la Biblia, decía, ¿te imaginas todas las matanzas del Antiguo Testamento? Y él sacó esta matanza y otra matanza y dijo, qué barbaridad de libro, cómo se puede creer en tanta sangre y tantos sacrificios y tal. Y él ya estaba ahí dándole con el Antiguo Testamento. Luego hablaba de la historia del cristianismo. Mira las cosas que no han hecho los cristianos a lo largo de los siglos, y mira qué barbaridades. Y luego, pues, la resurrección es una burrada, es un cuento. Y él daba varios, dio algún otro que no me acuerdo. Y yo pensé, la Biblia, la historia del cristianismo, la resurrección, pero si no ha dado todavía lo que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es Cristo.
Es Cristo, no es conocer de Cristo, es Cristo. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Conocer al Señor es la vida eterna. Eso es realmente cristianismo. Las otras cosas son partes. Dame tiempo y te explico, te doy razonamiento lógico sobre el Antiguo Testamento. Dame tiempo y te doy razonamiento lógico sobre las burradas que han hecho en nombre del cristianismo a lo largo de la historia. Dame tiempo y te explico muy bien las pruebas que te podemos tener sobre la resurrección. Pero esas cosas no son salvación. Salvación es conocer personalmente a Cristo. Entonces, te saliste de lo que quieras haberte salido, pero de Cristo no te saliste, porque Cristo da vida. El que conoce al Señor vive. ¿Y para qué va a volver a morir a la muerte? ¿Para qué? ¿No? Pero claro, hay mucha gente que entrando en una iglesia o entrando en un grupo y escuchando la música y animándose en lo que son las características de la vida cristiana, se enamoran con esas cosas, las adoptan como suyas, se meten, empiezan a cantar o empiezan incluso a predicar y leer sus Biblias y a testificar. Pero no conocen a Jesús. Y cuando eso no les llena, porque es que no llena. Cantar para Cristo no es salvación. Es una buena obra. Es un tremendo ministerio para el que ama al Señor. Pero el que no tiene a Cristo y canta delante de la gente, tarde o temprano se cansa, se aburre, se harta. A no ser que le dé dinero. Y mientras entra el dinero, lo aguanta. Pero deja que el dinero empiece a bajar, la fama empiece a bajar, la popularidad ya lo tienen los rivales, y de pronto dice, yo me voy del cristianismo. Vale, te has ido del cristianismo, no te has ido de Cristo, porque nunca tuviste a Cristo. Ellos no conociendo a Jesús, dice. Luego, bueno, este pasaje lo voy a saltar. 1 Juan 1, 1 al 3, es largo, es un buen pasaje escrito también por Juan, hablando de la comunión que ellos tuvieron con Jesús durante años, el caminar y el conocer al Verbo. Eso era vida eterna. Entonces, porque, volviendo al mismo pasaje, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, y luego añade otra cosa, no puedo terminar la frase porque él añade otra cosa, que es, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. No hay una, como si fuera una contradicción. No hay como una contradicción en esa frase, aparente, digo una contradicción aparente. ¿Lo veis? Dice, no conocen las palabras de los profetas, pero si lo leen todos los días de reposo. ¿En qué quedamos? ¿Los conocen o no los conocen? Algunos estáis medio, no sé si me estáis siguiendo. Tenemos el mismo problema con la palabra conocer. Las profecías las conocían, pero no las entendían. Los judíos sabían muy bien las profecías y los leían todos los días de reposo, los conocían súper requete, con algunos memorizados, pero no entendían las profecías y por lo tanto no estaban ni esperando al Mesías más que unos cuantitos, porque no entendían a los profetas. Así que tenemos un montón de gente que conoce de Jesús, pero no a Jesús, conoce de la Biblia, pero no el corazón de la Biblia,
¿Y qué hacen? Cumplir la Biblia y matar al Salvador. ¿Vale? Y las cumplieron al condenarle. Ahora, aquí vamos a tomar un tiempo para mirar este tema de la prueba profética. La prueba profética ha sido desde el comienzo el poderoso argumento, uno de los poderosos argumentos incontestables. ¿Sabes qué? Estoy sudando, me voy a quitar la corbata, ya lo siento, pero estoy caminando mucho. Mientras tanto, miramos el tema de... ¿Cuántos habéis oído de Nostradamus? ¿Cuántos le seguís? ¿Está vivo? ¿Está vivo? No, murió hace 500 años. Pero es famoso, ¿por qué? Por las cosas que escribió, supuestamente proféticas. Estuve mirando un poco, he oído de él a lo largo de los años, estuve mirando un poco sobre el tema, viendo algunas de las profecías supuestamente cumplidas y tal. Por favor, seamos adultos. Seamos adultos. Las profecías de Nostradamus son poesías tan superficiales y poco concretas que puedes deducir de ello lo que te dé la gana. Pongo un ejemplo un poco exagerado y tonto, pero bueno, para daros un ejemplo, o sea, para crear una especie de comparación. Imagínate que venimos de Madrid, tú y yo. Ninguno de nosotros hemos estado aquí jamás. Nunca hemos pisado el País Vasco. Venimos por la carretera y yo digo, vamos a ir a un local, el local de la iglesia, Bautista Esperanza Viva. Y en ese local va a haber unas luces, va a haber un techo y unas paredes. Y alguna pintura también encontraremos. Y llegamos y dices, anda, pues si tiene razón, ¡qué profeta! Bueno, eso es un poco absurdo, ¿verdad? Mira lo de Nostradamus y lo que dicen de él. Yo no, de él no sé nada. Él era judío, nacido en Francia. En Francia no sé más. No sé mucho más de él. Yo no digo que él estaba haciendo lo que fuera, pero la gente ha cogido lo que él ha escrito y han sacado el asesinato de Hitler, han sacado de todo. Y yo digo, no, pero hay que tener fe para creer eso. Pero imagínate que en el mismo viaje vengo y digo, vamos a ir a una iglesia, se llama Iglesia Bautista Esperanza Viva. No hemos estado nunca, ninguno de los dos ahí. Y cuando entremos ahí vas a encontrar 3 clases que se usan para enseñar a los niños. Y además va a haber un púlpito que tiene una cruz. Y además tienen una cocina y 3 aseos. Y llegamos aquí, entra el otro por la puerta y dice, anda, pero ¿cómo lo has sabido? Resulta que tenía internet, ¿no? Pero bueno. Pero veis la diferencia, ¿no? Lo que es el detalle que se cumple y lo que es un absurdo, unas poesías, unas declaraciones muy generales que lo puedes aplicar a 1000 diferentes acontecimientos a lo largo de los siglos igual, ¿eh? Vale. El Señor pone a la profecía como una de las grandísimas pruebas de que Él es Dios. Lo mejor que puedes hacer para ver esto es irte, el mejor sitio es ir a Isaías. En Isaías te lees el capítulo 41, 42, 43, 44, 45 y 46. 41 a 46. Te lees esos capítulos y verás como Dios dice, a ver, dioses falsos, dime algo. Bueno, malo, pasado, futuro, dime algo, es que no podéis decir nada. Pero yo os digo lo que va a pasar mañana
Y pasa exactamente como yo lo he dicho. Y además os digo de dónde venimos, y os digo todo y no falla mi palabra. Y sin embargo, dice, estáis siguiendo falsos dioses. ¿Por qué? Pero el Señor casi se ríe de los falsos dioses. Pero su prueba es esa. No vamos a leer todos los pasajes porque son un montón. Chicos, ¿me ayudáis con el mando? Vale. Es que son un montón. Ahí veis que esos pasajes están en Isaías 40, ¿no? 41 al 46. Por ejemplo, vamos a ver el primer pasaje, Isaías 41, 21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas. Estoy hablando de la prueba profética. Dios le dice a los dioses, a ver, las pruebas, venga. Dice el rey de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir. Anuncia algo. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. ¿Veis ahí el argumento? Está diciendo, si sois dioses, demostrarlo con algo, ¿no? Y ahí dice, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar. Es que no decís nada, ¿no? Y es que los dioses de aquel entonces, ¿qué eran? Pues no eran más inteligentes que los dioses de hoy en día, pero por lo menos eran estatuillas de piedra, de madera, de lo que fuese, y Dios dice, decid algo, y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada. Y vuestras obras, vanidad. Ya hablando de los que los aman y de los que lo quieren. Porque a veces se ríe de ellos diciendo, mira, cogéis un tronco y del tronco, parte lo hacéis para leña y parte lo hacéis para un dios. Y no os dais cuenta de que, oye, y Dios se ríe, se mofa, para despertarlos un poco. Abominación es el que os escogió. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, la profecía pasada cumplida, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. A ver, ¿hay alguien más que puede decir lo que va a pasar en el futuro? No. Ni tú, ni yo, ni nadie. Y Dios dice, pero yo sí. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará. A ver, ¿quién? Solo yo. Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene. Venga, venga, y lo que está por venir, decir algo, no temáis, no os amedrentáis. No te lo hice huir desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. La prueba profética es poderosísima. Dije que no iba a leer todas, pero al final sí. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán. Y ¿sabes? Se reconstruyeron. Se habitó otra vez en Jerusalén cuando había quedado arrasada. Daba él una y otra profecía que se cumplían. Sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, esto fue muy antes de que Ciro existiera. Es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero. Le dio por nombre a la persona que daría el permiso de que Israel volviese a Jerusalén. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. Podríamos estar semanas y meses viendo la prueba profética. Y no es Nostradamus. Dice, el Salvador nacerá en un pueblo que se llama Belén. Dice, el Salvador será
casi crucificado, lo describe la crucifixión. Antes de que existiera la crucifixión como un método de tortura y de ejecución, lo describe el Salmo. De así morirá el que es el llamado de Dios, el ungido de Dios. Especialmente habla de su crucifixión, habla de su ministerio, habla de su muerte, habla de su sepulcro. Montones de profecías que tienen un cumplimiento específico. El que tenga oídos para oír, oiga. La persona que tan rápidamente, tan ligeramente dice, bah, la Biblia ya llena de fábulas. Yo temblaría. Burlarme del instrumento que nos trae salvación, que es la palabra de Dios. Burlarme de eso. Muy fuerte. Este sí que es lo mismo, pero vamos a seguir para poder por lo menos terminar con más versículos. Os digo, 41 a 46 de Isaías os conviene leer esta tarde cuando tengáis un rato tranquilo y vais a ver estos versículos y más. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Está demostrando que cumplieron las profecías, aunque no conocían a Jesús ni conocían a los profetas, que no lo entendían. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Bien? Mas Dios le levantó de los muertos. Podíamos parar ahí y empezar a hablar de la resurrección, de la colección de pruebas que Dios nos ha dado, de diferentes categorías y clases y ángulos y perspectivas, que todos se unen para un relato sencillo de la resurrección. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Dentro de las profecías contestadas está quizás la reina de todas, de momento, porque queda otra, más grande. Más grande es imposible a estas alturas ponerles prioridad, pero las demás se cumplieron, pero la que es la reina de todos es que después de cumplir todas las profecías, cumplió la importante que es: mató a la muerte, superó a la muerte y resucitó. Y esa es la prueba profetizada, la prueba profética, digamos, la reina, por lo menos de la primera parte del Nuevo Testamento. Ahora, cuando Cristo murió, a ver, vea, ¿cuántos años tienes? 10, vale, muy bien, perfecto. Si cuando Cristo murió en la cruz, Bea estuviese allí, viendo o escuchando de que, espero que no viendo, pero me entendéis, ¿no? Que ella a los 10 años murió Jesús. Cuando se escribió Hechos, ella tendría 40 años. ¿Vale? Más o menos. Ella tendría 40 años. Ella y miles y miles y miles de otros niños y niñas de 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿me entendéis a lo que voy? Cuando se escribió el libro de Hechos, hablando de todas estas profecías cumplidas, había una enorme generación de adultos que hubiese sido imposible escribir burradas delante de ellos, que fuesen exaltadas y de alguna manera reconocidas
como palabra de Dios. Porque esto no se escribió siglos después, que se podía haber hecho con la ayuda del Espíritu Santo, pero no. Eran testigos los que recibían y leían este libro de Hechos, eran testigos si querían, si ellos mismos no lo vieron por su cuenta, conocerían a alguien que vio a Jesús vivo. Y por eso él dice, y él se apareció durante muchos días, dice, los cuales ahora son sus testigos. Ahora que escribo el libro, hay testigos, muchísimos testigos. ¿Qué es lo que está haciendo? En parte, por el lado de atrás, nos está diciendo que él no lo vio. Él no estuvo allí, Lucas. Pero que sí que habían testigos que le vieron y que están aquí entre nosotros ahora. O sea, que él reconoce, yo no le vi. Más o menos, yo por lo menos eso lo intuyo yo, de ahí. Pero dice, hay entre nosotros un montón de testigos. ¿Qué años tienen? Pues pueden tener 40 años, o 50 años, o 60 años. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, los judíos, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. La doctrina de la resurrección es la doctrina suprema, creo yo, para Pablo. En todos sus mensajes y predicaciones enfoca en la resurrección, porque es la resurrección la que confirma y da sentido a todos los demás. Y lo repite y lo repite y lo repite, resucitando a Jesús, como está escrito, también en el segundo Salmo, escrito hace 900 años de su tiempo. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Bien, vamos a dejarlo allí. El domingo que viene continuaremos. Yo pensaba que haríamos el mensaje en 2 mensajes, pues no, van a ser 3, creo. El domingo que viene, Dios mediante, sí que terminamos esta predicación en Antioquía y resumiremos un poco todo lo que Pablo...